Bueno, inicio clase de repaso para tercero CB3, el día 6 del 12, para consultas y dudas en la prueba de repechaje que se realizará el miércoles 8 del 12, como se estableció en el liceo. Espero que alguno se conecte. Voy a esperar unos 15 minutos abierto. ¿Hay algún participante? Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Estoy yo ¿Cómo solo estás? acá? ¿Cómo? ¿Estoy yo solo acá? ¿Qué ¿Estás pasó? solo? Sí. Por ahora sí. Me estaban escribiendo acá por el grupo y me mandaron por privado, pero no. Bueno, eh, quiero que me plantees lo que quieras repasar o las dudas que tengas. Eh, Tu prueba en en la prueba que particular, llamaba sí, había algo que llamaba sinapsis saltatoria, algo así. transmisión saltatoria. Eh, ¿Eso qué era? hay dos formas de conducción dentro del impulso nervioso. El impulso nervioso se transmite a diferentes velocidades según dos parámetros. Una según el grosor del axón y otra según la presencia o ausencia de mielina. Cuando hay mielina, ¿te acordás que es la célula de Schwann la que forma la vaina de mielina? Y rodea el axón, pero no en su totalidad. Una célula rodea un pedacito del axón, después viene al lado otra célula, pero queda un espacio entre célula y célula, que es el nodo de Ranvier, que no queda cubierto de mielina. En ese tipo de axones, Mm. la transmisión se hace de nodo de Ranvier a nodo de Ranvier. Entonces se produce lo que se llama una conducción saltatoria. Y como va saltando, es mucho más rápida esa conducción que la que es continua, ¿no? Como es en los axones amielínicos. Hay una en Gracias. el PowerPoint de tejido nervioso, que trabajamos de nervioso, tenés ahí unas imágenes referidas a eso. A ver si yo las tengo acá, te las muestro. Ya que tengo abierto el... A ver, eh, déjame ver. A ver.
que tengo abierto. A ver, esto, ¿por qué no me deja hacer esto? Ahí. En la parte de acá. De la plataforma, yo que tengo, acá tengo abierto. Sí. Tú tenés ahí el que dice anatomía y fisiología de las neuronas. No sé si lo llegaste a ver ese PowerPoint. Mm. Hay En- una parte Creo que no me suena. que tiene lo de la forma de conducción, y te dice justamente los tipos de fibras que hay de acuerdo a la velocidad de conducción y al grosor. ¿Te acuerdas que hay 3 tipos de fibras? Las A, B y acá está. Espérate un poquitito que te lo voy a compartir. Espera un poquito. Vamos a compartir la pantalla y entonces ahí comparto la pantalla contigo y lo ves. ¿Ahí lo estás viendo? Hola Manuela. Sí. Hola. Hola, estamos acá con Agustín repasando la conducción del impulso nervioso. Ves que tenés una fibra, una neurona de este lado amielínica, que no tiene vaina de mielina, y del otro lado tenés una que tiene las células de Schwann con la vaina de mielina. Y entre medio de célula de Schwann y célula de Schwann queda una parte desnuda del axón, donde es que se produce la despolarización. Viene desde la dendrita y el soma, viene el potencial graduado, cuando llega a la zona gatillo del axón, que es donde empiezan los canales activados por voltaje, con un voltaje determinado se dispara el potencial de acción. En el caso de que el axón tenga mielina, el impulso nervioso se genera solamente en los lugares donde no hay mielina, ¿sí? O sea, donde está desnudo el axón, que coincide con los nodos Ranvier. Entonces, ¿qué va a pasar? Se despolariza aquí, y después se despolariza aquí, y después aquí y aquí. Entonces va sumamente rápido, porque va saltando el impulso nervioso. Mientras que en este caso se despolariza en la zona gatillo, y después va lentamente despolarizándose toda la membrana del axón, no solamente puntos, hasta que llega al botón sináptico. Por eso es que es mucho más lenta la transmisión continua que la saltatoria. ¿Sí? Y lo otro que hace variar a la velocidad de conducción es el diámetro del axón. Como te dice ahí, a mayor diámetro, más rapidez. Y de acuerdo al diámetro, las fibras podían ser las A, que son las mielínicas, que son las que tienen vaina de mielina, o sea que a ser gruesas se le agrega la vaina de mielina, por eso son mucho más rápidas, ¿sí? Y que todas las neuronas motoras tienen este tipo de conducción. Por eso es que es tan rápida las reacciones motoras en nuestro cuerpo, ¿sí? También son así las que, como te dice ahí, las neuronas que transmiten las sensaciones de temperatura, de presión, de posición del cuerpo, ¿sí? Después tenés otras que tienen un diámetro intermedio, que son las fibras B. Esas son un poquitito más lentas que las mielínicas, de mayor diámetro, pero son rápidas porque tienen mielina, ¿sí? Y estas serían todas las neuronas motoras autónomas, o sea, aquellas que conducen hacia los músculos que no son esqueléticos. Por ejemplo, músculo cardíaco, músculo liso, ¿sí? Entonces son rápidas, pero no tan rápidas como las que van a hacer los movimientos voluntarios. Y después tenés las que tienen menor diámetro y no tienen mielina, que son las fibras C. Esas son rápidas, pero no son las más lentas, las más rápidas, son las más lentas dentro de las fibras conductoras, ¿no? Y bueno, y ahí tenés todo lo que vendrían a ser los... Sí, mamá, estoy en clase. Perdón, es mi madre que me hacía una pregunta.
son más lentas con respecto a las que tienen mielina, ¿no? También tienen que ver con todas las funciones involuntarias. Este es el PowerPoint que ustedes tenían en la plataforma, o que tienen en la plataforma. ¿Te quedó claro, Agustín? Sí. Una pregunta, ¿dijiste que las fibras A tenían Sí. mielina? Sí, las fibras A y las B tienen mielina, las dos. Fíjate acá, son Ah, mielínicas. Lo único que diferencia las fibras A de las B es el diámetro. ¿Sí? El diámetro de las, como podés ver acá, el diámetro de las A es de 5 a 20 micrómetros y el diámetro de las B es de 2 a 3 micrómetros. Lo que retrasa la velocidad de estas no es la presencia de mielina, porque las dos la tienen, sino que el diámetro es mucho más pequeño, entonces eso hace que sea más lenta la conducción. ¿Sí? Profe, Sí. Sí, temas para Manuel. el repechaje. ¿Cómo? ¿Cuáles son los temas para el repechaje? Los mismos que para la prueba. Lo que va a haber un énfasis mayor en práctico. Y es presenciar la prueba. ¿Sí? Yo lo que estuve viendo, que lo que no han entregado casi todos es los informes de práctico. ¿Sí? Y los que los han entregado muy incompletos. Entonces, ahí hay una carencia grande en cuanto a la parte histológica, ¿no? Que no me queda muy claro si realmente tienen, pues saben hacer informes o diagnósticos de las observaciones microscópicas. En los informes es donde yo veo que ustedes hacen producción. En lo otro ustedes copian del libro, o acá en este caso, en la prueba fue un poquito a suerte y verdad, ¿no? Tampoco fueron tan brillantes las notas como para poder decir, bueno, están del otro lado, ¿no? El proceso es completo, ¿no? Por eso que algunos se sorprendieron porque están en la prueba de repechaje, pero es otra oportunidad que tienen de demostrar que yo tengo que estar segura, ¿verdad?, de que ustedes van a estar en condiciones de poder aprobar el curso, ¿no? Bueno, ¿qué otra duda tienen? Dejo de compartir esta pantalla y me plantean otra duda. ¿Qué otra cosa les genera dudas dentro de... Tienen claro todas las observaciones que hemos hecho de endocrino, de ovario? No sé, con ustedes yo llegué a más que ovario. Hay un subgrupo solamente que vio ovario, que no me acuerdo, creo que es el de los lunes. Sí, va ovario entonces. ¿Sí? Y Iba para la y prueba también útero y ovario. testículos. Ah, entonces está. Iba para la prueba ovario también. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra duda tienen? Profe. Y los subgrupos que dieron ovario y el resto, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué les toca? Porque los subgrupos que no tuvieron ese práctico, Todos los subgrupos ¿viste? tuvieron ese práctico. ¿Por qué les toca ovario y todo eso? Todos los subgrupos tuvieron ovario. Hasta ovario se llegó en todos los subgrupos, por eso no pregunté ni útero, ni pregunté testículo. En algunos llegué a testículos, en otros no. Entonces solamente fue hasta ovario. El subgrupo del lunes, que fue el que quedó más atrasado, quedó en ovario, vimos todos los tipos de folículos. Y el cuerpo amarillo. ¿Cómo? Y testículo no va, solo ovario. Útero y Testículo no voy a testículo no va. preguntar porque no se lo puedo preguntar a todos. ¿Sí? Solo. Dentro de genital sería solo ovario. Ah, ¿Alguna bien. duda con respecto a eso? ¿Quieren repasar algo de eso? Dale, sí, profe. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes ¿cómo es que se llama esto? El Histology Guide. A ver si lo tengo. Espera un cachito que lo tengo cerrado, creo. A ver, un poquito acá. En vamos a ver
glándulas es... El de ovario, ¿quieren repasar? Profe, ¿esto lo vas a subir ¿Qué cosa? ¿La clase? Sí, la pongo en YouTube. en la clase? Sí, sí, sí. ¿La podés subir hoy? ¿El qué? ¿Qué es lo que quieren que suba? La clase esta. Ah, sí, 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 esto lo convierto, inmediatamente que se convierta lo subo. Bueno, voy a compartir la Bien. pantalla. A ver si sale. Ahí, ahí quedó, ¿no? ¿Lo ven? ¿Están viendo el corte de ovario? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué me podrían decir de ese corte? ¿Qué tipo de órgano es? Es un órgano macizo. Un órgano macizo. ¿Cómo te das cuenta que es un órgano macizo y no hueco? Porque ahí hay algunas cosas que nos pueden marear. Era porque no tenía luz. Exacto. El órgano no tiene una luz y los tejidos que lo forman no están alrededor de esa luz. ¿Sí? Lo que podemos ver acá, estas cavidades, ¿ven la manito? ¿Están viendo la manito? Sí, profe. Bueno, las cavidades esas no corresponden al órgano, sino a estructuras huecas que tiene ese órgano. El órgano es bien macizo, ¿sí? Como todo órgano macizo, está formado por dos partes. A ver quién las recuerda. ¿Quién recuerda las dos partes de un órgano macizo? ¿Cómo, Agustín? Estroma y el parénquima. El estroma y el El parénquima. estroma y el parénquima. Bien, ¿dónde se encuentra el estroma? En cualquier órgano macizo, ¿dónde está el estroma? En la parte tipo... O sea, el parénquima O cubriendo. la capa exterior. Es justamente, recubre todo el órgano. ¿Vieron que hay como un halito mucho más oscuro en el borde? Ahora cuando lo aumentemos de tamaño nos vamos a dar cuenta, pero ¿vieron que es mucho más oscuro en el borde? Bueno, esa es la cápsula que rodea a todo órgano macizo. Todo órgano macizo tiene o una cápsula o una capa fibrosa, siempre por fuera, rodeando, y es parte del estroma. Y esa capa fibrosa, vieron que se introduce al interior del órgano y generalmente lo tabica o lo divide, ¿sí? En este caso lo divide en dos partes, una más rojiza que está en el centro y otra más violeta que está en la periferia, ¿sí? Así que todo esto sería estroma, ¿sí? El estroma que está por fuera y que tabica, y después tendría dentro de esos tabiques la parte de parénquima, que en este caso está de color más violeta, ¿sí? Ese parénquima entonces estaría dividido a su vez en dos partes, una externa que se llama corteza, que es donde están todos estos círculos vacíos, y otra interna, porque acá está cortado como el ovario está cortado acá frontalmente, entonces uno lo ve desde que se agarra del útero, aquí en esta zona de aquí, hasta que queda suspendido en el abdomen, ¿no? En la cavidad abdominopélvica. Entonces uno lo ve como de frente, cortado de frente. Esta zona de aquí es la médula ovárica, y esta parte externa es la corteza ovárica, ¿sí? A nosotros nos importó más la corteza ovárica porque es donde se cumple la función del ovario, porque la médula es la zona por donde ingresan una cantidad de vasos sanguíneos, que ustedes lo ven cortaditos aquí, ¿sí? Entran las fibras nerviosas, entran todo lo que va a nutrir y a inervar el órgano, y la corteza es la parte funcional de este órgano, ¿sí? Por eso nosotros cuando ampliamos la zona de la corteza. Entonces para ampliar, vamos a empezar ampliando una zona del borde. Así vamos viendo
Esperen que llega la imagen con mayor nitidez. Ahí va a venir en algún momento. A ver. Ahí empezó. Vieron que en el borde hay un epitelio, bien planito, ¿sí? Y un conjuntivo debajo. Esto forma parte el epitelio germinal y la túnica albugínea, que son parte de la cápsula, ¿sí? Y luego viene la corteza ovárica, donde se destacan estas formaciones redonditas, ¿sí? ¿Quién se acuerda cómo se llaman estas formaciones redonditas? Ovocito. El ovocito es la célula del centro bien grande, estoy de acuerdo, el ovocito primario. Pero viste que el ovocito está todo rodeado. Folículos. Ahí va, está rodeado de una capita de células planas, ¿sí? Todo esto es un folículo, la célula grande y la coronita de células planas que tiene alrededor, ¿sí? Y vieron que hay varios folículos en ese estado, ¿sí? Todos estos que tienen una célula grande, que es el ovocito primario, y una cantidad de células planas alrededor, eso es un folículo primordial, ¿sí? ¿Cómo reconozco al folículo primordial? Justamente por eso, porque tiene una célula grande en el centro, que es el ovocito primario, y una capa única de células de epiteliales, ¿verdad? Simples, planas, que rodean ese ovocito primario, ¿sí? Cuando encuentro esa formación, que hay abundante cantidad de ellas en la periferia de la corteza del ovario, estoy en presencia de un folículo primordial, ¿sí? Estos folículos se formaron en la etapa fetal, y así, cuando nace una niña, nace su ovario lleno de estos folículos, ¿sí? Estos folículos no empiezan a madurar, ni a crecer, ni a hacer nada, hasta que no llega la pubertad. Estos folículos son los que son estimulados por la hormona folículo estimulante proveniente de la hipófisis en el momento de la pubertad. Pero mientras es niña, el ovario está lleno de estos folículos primordiales y no hay ningún cambio en ellos, ¿sí? Después recién cuando se produce la pubertad, es que estos folículos empiezan a cambiar. Y vamos a buscar un folículo, acá tengo uno, que fue cambiando, fue creciendo, fue madurando, y ustedes me podrán decir cuál es el principal cambio. Acá lo tenemos bien clarito. ¿Vieron que tengo la manito ahí? ¿Sí? ¿Qué célula es esta grandota? Tenía un folículo primordial con una célula, un ovocito primario. ¿Cambió en algo el ovocito? ¿Tiene otra capa? ¿Ves otra capa? ¿Cuántas capas de células hay alrededor del ovocito? Una. Una. O sea que el número de capas no varió. ¿Qué es lo que varió? Pensá cómo eran las células alrededor en el folículo primordial y cómo son ahora. Más Son más grandes. cúbicas. Son cúbicas, exactamente. Pasaron de ser planas a ser cúbicas. Ese cambio lo provocó la FSH, ¿sí? La folículo estimulante provocó ese cambio. Es decir, el ovocito primario sigue haciendo lo que estaba haciendo, que es la meiosis 1. Pero las células que rodeaban al ovocito primario crecen y se reproducen. Vieron que eran 3 o 4 células locas y ahora son una cantidad de células, todas dispuestas en una capa, pero cúbicas, ¿sí? O sea que esa reproducción celular de las células foliculares y ese aumento de tamaño de las células foliculares es lo que provoca la folículo estimulante para empezar a hacer madurar este folículo, ¿sí? En cada ciclo, unos 12 a 16 folículos primordiales inician este proceso de maduración y crecimiento, ¿sí? Y pasan de ser folículos primordiales a ser un folículo primario. En este caso se le llama folículo primario unilaminar, porque está rodeado por una sola capa de células
foliculares, ¿verdad? Es un epitelio simple cúbico. ¿Verdad? Perdón, ¿cómo dijiste, profe? ¿Puedes repetir? Folículo primario, ¿cómo? Unilaminar. ¿Sí? Es una sola capa de células que rodea el ovocito primario, y en vez de ser planas son cúbicas, nos damos cuenta por los núcleos redondeaditos, ¿sí? Y queda bien claro que es una sola capa, ¿no? Si ustedes observan también en el límite entre el ovocito y la capa de células foliculares, empieza a verse como una marca más roja, bien, como una separación más clara. Bueno, en ese momento el ovocito primario está segregando unas sustancias glucoproteicas que van a formar una cubierta protectora que en un futuro se va a llamar zona pelúcida. Todavía no está del todo formado, pero ya se empieza a ver una separación entre las células foliculares y el ovocito primario. Bien, vamos a buscar un ovocito que ya haya madurado un poquito más. Vamos a buscar uno que haya, vieron que acá hay varios primarios, ¿no? Primarios unilaminares. Vamos a buscar uno que ya tenga más capas, por eso me voy a ir más chiquitito. Acuérdense que maduran unos 12 a 16 por mes, por eso tengo que buscarlos bien en algún lugar para poderlos encontrar. A ver cómo está. A ver si encuentro este. Acá. Ven que acá ya hay más capas de células alrededor del ovocito. Vamos a aumentarlo, a ver si encontramos lindo ahí. Ah, está precioso este. Mire, muchas más capas de células alrededor del ovocito. ¿Vieron? Hay como 2 o 3. ¿Sí? La zona pelúcida está bien marcada. Es esto rojo que se está formando. Este es el ovocito. ¿Por qué no le veo el núcleo? Porque por el corte del órgano. Exacto. El núcleo, no se olviden que está en uno de los laterales, es un núcleo excéntrico, o sea, no está en el centro de la célula, y cuando cortamos no necesariamente tenemos que pasar por él. Y acá lo que se ven son 3 capas de células, la zona pelúcida casi formada y el ovocito. ¿Sí? Este es un folículo primario, pero es multilaminar. A ver si encuentro uno que se le vea el núcleo, así les queda más claro. Vamos a buscar uno que se le vea el núcleo. A ver este. Acá hay uno que se le ve el núcleo. Miren qué lindo que está este. Y está en el medio del proceso, porque no están totalmente formadas todas las capas. Que eso es interesante, porque no es que se forman todas las células al unísono, sino que van aumentando. ¿Ven cómo se están dividiendo las células? Y ya hay 2 capitas formándose. En algunos lugares ya están las 2 capas, o hay 3, pero están formándose las capas. Y la zona pelúcida, miren cómo se está formando. Y acá veo el ovocito con su núcleo, ¿no? Este es un ovocito primario también, pero multilaminar. ¿Por qué? Porque las células foliculares que lo estaban rodeando en una sola capa, ahora se reprodujeron por acción de la FSH, aumentaron el número de capas, ¿sí? Y ahora ya no son más células foliculares, ahora pasan a llamarse células granulosas, ¿sí? Porque si ustedes ven, el citoplasma se llena de unas granulaciones, que son las granulaciones en donde se almacena el estrógeno, que es lo que segregan estas células. Empiezan a segregar estas células estrógeno. Y ven que se empieza como a acumular el estrógeno, en donde se empieza a formar, empiezan a ver como burbujitas que se llenan de estrógeno. ¿Sí? Así que entonces tengo un folículo primario multilaminar, porque está formado por varias capas de células granulosas, un ovocito primario central con la zona pelúcida alrededor, que son glucoproteínas producidas por el mismo, y que lo separan de la capa de células granulosas, y se ponen a mirar bien, también ese folículo queda bien separado del resto del parénquima a través de unas modificaciones en las células circundantes,
¿sí? Que se van como agrupando en capas, formando lo que se llaman las tecas. Acá estaríamos viendo la teca interna, ¿sí? Todavía no está formada la teca externa, pero está en proceso. Vieron que la folículo estimulante, a medida que va aumentando, son 14 días que se produce folículo estimulante, entonces esos ovocitos, cuanto más folículo estimulante reciben, más cambios se producen en ellos. Y pasan de primordial a primario unilaminar a primario multilaminar. Y después esas células ya están todas produciendo estrógeno. Vamos a buscar uno que esté acá, por ejemplo. Este de aquí está bastante evolucionado, pero voy a buscar uno que no esté tan evolucionado para que vean cómo va cambiando. A ver, uno que no esté tan evolucionado. Este, por ejemplo. A ver. Hay varios evolucionados aquí. Quiero encontrar uno que esté a medio evolucionar. Acá, este de aquí está a medio evolucionar. Ven que ya tiene en este ovocito, que ahora va a ser enfocado, este que tenemos aquí, ya se ven muchas más capas de células formando la granulosa. El ovocito primario también está rodeado de células granulosas, pero entre las células granulosas que aumentaron de cantidad y de capas, empezó a acumularse el líquido, aquel que empezó a segregarse, ¿verdad?, que es el estrógeno, y empezó a separar a estas células, dejando una cavidad en el centro. Esta cavidad es la cavidad folicular, y se llena de líquido con estrógenos. Cuando a un ovocito le aparecen cavidades adentro, en este caso es pequeña la cavidad, ¿no? Porque recién empezó a formarse. Pero puede suceder que en algunos ovocitos se vean pequeñas cavidades todavía que no están fusionadas. Ya cuando hay cavidad, el folículo pasa a llamarse folículo secundario. Lo reconozco por dos cosas. Una, porque tiene muchas capas de células la granulosa. Y dos, por la presencia de alguna cavidad o cavidades dentro de él. ¿Sí? Otra de las cosas que va empezando a suceder, no sé si en este no se nota tanto, pero en los otros vamos a ver que sí, es que a medida que va creciendo la cavidad porque se llena de líquido y separa las células, el folículo va aumentando de tamaño y va lateralizando al ovocito. Y además el ovocito no queda lateralizado desnudo, sino que queda rodeado por una coronita de células granulosas que lo acompañan y que se separan del resto de las que estaban antes al lado. ¿Sí? Entonces, un folículo con cavidad ya es un folículo secundario. Y eso implica que el ovocito ya terminó la meiosis 1 y se transformó en un ovocito secundario. Un folículo secundario, entonces está formado por el ovocito secundario, la zona pelúcida, que es esta zona de glucoproteínas que segregó el ovocito, la corona radiada, que son las células granulosas que acompañan al ovocito, la cavidad folicular, llena de líquido folicular, y luego las capas de células granulosas, ¿sí? Todas estas de aquí. En la periferia ya se vislumbra bien la teca interna, que es esta que está acá alrededor, y la teca externa, que es esta más rojiza, que está hecha de muchas fibras. Vieron que es toda como rayada, muchas fibras porque es tejido conjuntivo esto, ¿no? Tejido conjuntivo formando la teca interna y tejido conjuntivo formando la teca externa. ¿Sí? Ahora lo único que va a pasarle a este folículo es que estas células van a seguir segregando estrógenos y entonces van a aumentar la cantidad de líquido que tiene la cavidad. Y eso hace que el folículo secundario cada vez crezca más, como este que tenemos acá al lado. ¿Vieron? Y el ovocito secundario cada vez se lateraliza más dentro de la estructura esférica. Y vieron que hay una cantidad de folículos que están en ese estado, ¿sí? Bien agrandados, cada vez más grande la cavidad, ¿sí?
Pero hay uno, vamos a buscar cuál es el más grande para saber cuál es el que maduró. Creo que es este. Este de aquí es el más grandote de todos. Este llegó a su estado máximo de crecimiento, ya está a punto de liberar al ovocito. Nos damos cuenta porque lo más grande de todo es la cavidad, y miren el tamaño que quedó el ovocito. No es que el ovocito se haya achicado, lo que pasa es que el folículo creció tanto que el ovocito quedó mínimo frente al tamaño del folículo, que antes era casi todo ovocito. Entonces vemos el ovocito secundario rodeado de la zona pelúcida, rodeado de la corona radiada, que son las células granulosas que lo rodean. No sé qué es lo que me hizo zoom acá, no quiero esto. Me sacó del lugar. Profe, Que sí. ¿eso en qué edad pasa, más o menos? ¿El qué? Tipo todo eso de la meiosis y todo, el ovocito 2, La ¿cuándo meiosis pasa? queda interrumpida cuando la niña, cuando se forma el ovario antes de nacer. En la vida fetal llega el proceso de ovogénesis hasta la formación del ovocito primario, y cuando va a empezar la meiosis, que es el proceso de reducción del número de cromosomas, ahí se detiene. Y quien estimula que continúe la meiosis es la folícula estimulante. Cuando en la pubertad aparece la folícula estimulante, ese ovocito retoma la ovogénesis, empieza el proceso de meiosis, mientras el folículo va creciendo junto con su proceso que está ocurriendo en el ovocito. ¿Sí? Pasa de primordial a primario, unilaminar, a primario, multilaminar, y ahí el ovocito hace la meiosis 1. Cuando termina la meiosis 1, las células foliculares ya están, las células, si bien digo granulosas ya, porque son varias capas, empiezan a segregar el estrógeno. Y entonces esas células que antes están todas rodeadas en varias capas al ovocito empiezan a separarse por ese líquido que segrega y empiezan a formarse cavidades. Cavidades que se fusionan todas y forman una gran cavidad, que es como las que le mostré en el ovocito secundario. ¿Sí? Y luego el folículo maduro, que es cuando llegó a su máximo de capacidad de líquido, ya hay mucha presión, y ahí hay una cantidad tan grande de estrógeno que la detecta el hipotálamo, y entonces el hipotálamo manda señales a la hipófisis para que libere su segunda gonadotrofina, que es la luteinizante. Y la luteinizante provoca la ruptura de ese folículo maduro, el que está más maduro es el que se rompe, y libera el ovocito hacia las trompas de falopio. ¿Sí? Y ahí se produce la ovulación. Bien. ¿Ustedes qué están viendo en la pantalla ahora? El PowerPoint. El PowerPoint. Tengo que dejar de ese PowerPoint y tengo que compartir la pantalla de lo que estábamos viendo, que se me fue el corte de ovario. Esperen que voy a buscarlo de nuevo. Aquí se me había ido y por eso no lo podían ver. Se ve que toqué algo cuando lo estábamos mirando. Ahora sí, ahora lo ven, ¿no? Ven, ahí tenemos el folículo maduro, un ovocito bien lateralizado, un ovocito secundario que está en la meiosis 2, todavía no la terminó. No la va a terminar si no es fecundado. ¿Sí? O sea que va a salir del ovario incompleto, todavía no va a ser un óvulo. Para poder ser un óvulo tiene que terminar la meiosis 2, y no la terminó. Así que va a salir siendo ovocito secundario. La trompa de falopio lo va a capturar como ovocito secundario, y si en la trompa de falopio se encuentra con espermatozoides, va a terminar la meiosis 2 y se va a transformar en óvulo por unos instantes, porque inmediatamente el núcleo del espermatozoide se va a unir con el núcleo de él y se van a transformar en el cigoto. O sea que la meiosis termina casi antes de la fusión de los pronúcleos. Lo que sí lo reconocemos porque tiene una cavidad enorme, el ovocito está bien lateralizado. Miren este folículo secundario que tienen al lado, nada que ver con ¿sí? Tiene una capa granulosa de muchas capas, ¿sí? A su vez se distinguen bien la teca
interna de la teca externa, ¿sí? Y bueno, es dentro del corte de ovario, es el más grande, es el que va a ser maduro. También se le llama folículo grafiano o folículo de Graf a este folículo maduro, ¿sí? ¿Qué pasa después de que se rompe el folículo? Se rompe el folículo, creo que después tengo una imagen para mostrarles y queda una cicatriz adentro del ovario, ¿sí? Esas cicatrices, tenemos muchas cantidades de esas cicatrices dentro del ovario, con restos de folículos cicatrizados, como por ejemplo esta, ¿sí? Vieron, no hay ovocito, todo adentro, las granulosas cicatrizaron, hay una cantidad de vasos sanguíneos alrededor que se agrupan alrededor de esta formación. Esto ya no es un folículo, esto ya es un cuerpo amarillo. Es una estructura secretora de hormonas, ¿sí? Proveniente de la fusión de las células granulosas, que cicatrizaron y que quedaron compactadas dentro del ovario luego de que se liberó el ovocito. Como ven, está toda rodeada de vasos sanguíneos, porque como esto produce hormonas, esas hormonas pasan a los vasos sanguíneos. La hormona que producen es el estrógeno, que ya lo venían produciendo, pero además agregan la progesterona, ¿sí? Que es la que inhibe la secreción de folículo estimulante y de luteinizante para que no empiece otro ciclo mientras se espera a ver si hay un embarazo o no, ¿sí? Estamos en el día 14, el día 15 ya está formado el cuerpo amarillo empieza a segregar progesterona, y hasta el día 21 va a estar activo generando progesterona e inhibiendo que empiece de nuevo a madurar otro tipo de folículos, ¿sí? Otros folículos. Entonces, ahí están a la espera. Esos 7 días, se supone que el ovocito fue liberado, si fue fecundado tardó 7 días en llegar al útero, y si no fue fecundado, no va a haber quien mantenga vivo a este cuerpo amarillo, y este cuerpo amarillo va a empezar a degenerar. Y vemos, por ejemplo, acá al lado, un cuerpo amarillo más chiquito, ¿sí? Que ya está en retroceso, es de un ciclo anterior, hasta que prácticamente desaparecen. Vamos a tratar de buscar uno, acá hay uno chiquititito, medio atrofiado, ¿vieron este de acá? ¿Sí? Que es una formación cada vez más pequeña, y eso se llama cuerpo albicans o cuerpo blanco, que son cuerpos amarillos que degeneraron, se atrofiaron y desaparecen con el tiempo, ¿sí? Si no llega a haber, si llega a haber un embarazo, este ciclo se interrumpe, esta formación de despertar los folículos primordiales no ocurre durante los 9 meses de embarazo, porque el propio blastocisto, que es el embrioncito que se fijó, se implantó en el útero, empieza a segregar la gonadotrofina coriónica, que es la que mantiene activo el cuerpo amarillo. Entonces, mientras hay cuerpo amarillo, hay progesterona. Mientras hay progesterona, el hipotálamo no manda señales a la hipófisis para que se libere FSH y LH. Y eso lo hace mientras haya progesterona. Cuando la placenta está propia, la progesterona la empieza a segregar la placenta y no el ovario. El ovario es mínimo lo que produce, entonces ya no importa la progesterona del ovario, sí importa la progesterona que produce la placenta. Y es la que mantiene durante los 9 meses de embarazo el ciclo interrumpido. ¿Bien? Así que en el corte de ovario lo que debemos reconocer son los folículos primordiales, los folículos primarios unilaminares, los multilaminares, los folículos secundarios, que son aquellos que aparecen con cavidad, y los folículos maduros, que son los más grandes, ¿sí? Que tenemos que buscar siempre el más grande, que tenga la cavidad más grande, creo que es esta, la cavidad más grande. No estoy segura si es este o este, porque este está bien cercano al borde, pero vieron que el corte pasó por el lado opuesto a donde está el ovocito, entonces por eso se ve vacío, pero no es que esté vacío, ¿sí? Hay varios que el corte pasó por otro lado. Miren este, por ejemplo, este que tienen acá, que no me había fijado, tiene la cavidad empezándose a formar, ¿sí? Este es un secundario, ya al tener una cavidad acá,
indica que es secundario, pero es inicialmente secundario. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta No, profe. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de alguna de las preguntas que tuvieron en la prueba que les haya quedado dudas? Nos queda menos de un minuto, si quieren me conecto otra vez. Me dicen. Yo no tengo ninguna. Agustín, ¿seguro ninguna? Sí, seguro.